Por otro lado, son casi 2 millones los deportados por la administración Obama. La mayoría pasa por un centro de detención privado que cuesta a usted, contribuyente, $2.000 millones al año. Vamos con Samuel Rivera, que hoy nos cuenta de cómo estos centros son demandados por explotación laboral de los detenidos. Samuel, ¿contra quién es la demanda establecida por estos inmigrantes? Gracias, compañeros. Por primera vez en la historia de Colorado, inmigrantes detenidos demandan federalmente a su centro de detención manejado por la compañía privada GEO. Alex Menocal permaneció 97 días en este centro de detención de inmigración concesionado a la compañía privada GEO y es uno de los demandantes que denuncia haber trabajado ahí en el servicio de comidas, pero a su vez se repartía las escobas, trapeadores, productos químicos y productos de limpieza a otros detenidos para que realicen sus labores respectivas. Estuve detenido aquí, gané mi caso y estamos demandando porque nomás nos están pagando $1 al día en lugar del salario mínimo. Durante su detención, estos inmigrantes tuvieron que trabajar. Por su trabajo recibieron o $1 al día o algunas veces tenían que trabajar sin pago y si no quisieron trabajar, entonces recibieron amenazas de ponerlos en detención solitario. El grupo GEO es la compañía más grande encargada de centros de detención de cárceles de todo el mundo. Defensores de los demandantes consideran que GEO explota a las personas que tienen detenidas. Hoy metemos una demanda histórica para un grupo de personas detenidas y personas que fueran detenidas en contra de la corporación GEO por no pagar el sueldo ganado bajo de la ley estatal y federal. Defensores de los demandantes consideran que GEO explota a las personas que están detenidas. Y si no hacen bien el trabajo, los ponen en uniformes rojos, que significa que son de alto riesgo. El centro de detención de Aurora, de GEO, tiene 1.500 camas y muchas de las personas que están ahí, según esta demanda, trabajan en las mismas condiciones que enfrentó Alex Menocal. Yo ya salí, pero quiero que la otra gente que esté detenida aquí, que no sufra igual que yo y que le paguen lo que requiere la ley. Según los demandantes, las prácticas laborales de GEO violan las leyes federales que prohíben el trabajo forzado y el incumplimiento del salario mínimo. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera. Estaremos muy pendientes de nueva información en estos casos.